Amén, hermanos. Continuamos y retomamos el estudio del libro de Romanos. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. En esa frase habíamos quedado la última vez: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces hoy vamos a estudiar la siguiente parte del versículo que dice 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces el tema que hoy vamos a tratar es el verso 17 y es la justicia de Dios que es por la fe. Es como si Pablo pusiera el título del libro de Romanos, hermano. Este parece ser la frase clave de todo el libro de Romanos. La justicia, el Evangelio de Dios, en el Evangelio de Dios se revela la justicia de Dios y todo está centrado y es dado y otorgado por Dios por la fe. Ahí tú miras y Pablo va a desarrollar todo este tema a través de todo el libro. Entonces vamos a leer varios pasajes del mismo libro y de otras escrituras y vamos a ver la importancia de la justicia de Dios en el Evangelio de Dios y la fe. La justicia de Dios es parte del carácter de Dios. Dios en sí mismo es justo. No hay leyes que rijan a Dios en su justicia, sino Dios en sí mismo es justo. Es el carácter y la naturaleza de Dios. Dios le da a cada uno según lo que se merece, basado en lo que Él es, su justicia. ¿Sí? ¿Se acuerdan aquella vez que el Señor va a traer el juicio sobre Sodoma y Gomorra? Y dice Abraham: ¿será que el juez justo de la tierra va a condenar al impío con el justo? Señor, si hubieran 40 justos, tú no los condenarías con el impío. Y el Señor dice: así será. Si hay 40 justos, yo no los condenaría. Y Abraham dice: no, pues si hubiera 30. Así será, si hay 30 justos, yo no. Porque el Señor le da a cada cual lo que se recibe. El problema es que en Sodoma y Gomorra no había ni 10 justos. Pues por eso vino el juicio. Entonces en el Evangelio de Dios, Dios muestra quién es Él y cómo justifica de una manera justa al hombre. Entonces vamos a hablar de la justicia de Dios. Curiosamente, Pablo en el Evangelio de Romanos, en el libro de Romanos, habla muchas más veces acerca de la justicia de Dios que del amor de Dios. Si bien la salvación que Dios nos otorga es un acto de amor de su Hijo, también es un acto de la justicia de Dios. Se nombra 12 veces la palabra amor en el libro de Romanos y 35 veces en la palabra justicia. O sea que si tú miras en el Evangelio de Dios, en el libro de Romanos, siempre Pablo apela a la justicia de Dios. Es como si la justicia de Dios fuera la ley intrínseca de Dios, la constitución de Dios revelada a los hombres. Vamos a ver un poco, vamos a leer Romanos 3:21 al 31. Así sea de pasada, estos pasajes tenemos que entrar a leerlos con detalle, pero vamos a leer porque Pablo resume lo que queremos tratar. A veces no, en la palabra encontramos que está la justicia de Dios por la fe, pero también está la justicia de los hombres y está la justicia de la ley. Entonces vamos a hablar de esas cosas y vamos a entender un poco y dar un panorama general de lo que va a tratar Romanos y en sí el tema como tal esencial del libro. Dice en el 21 del 3: pero ahora, aparte de la ley, porque hubo un momento en que Dios le dio al pueblo de Israel la ley, pero la ley tenía un objetivo esencial, que era llevar al judío a Cristo. Pero ellos no entendieron el propósito de la ley, sino quisieron seguir la ley por medio de las obras de la ley. Cuando aún el mismo llamamiento que Dios le hizo a Israel desde Abraham era un llamamiento por fe. Abraham siguió a Dios por fe. Entonces el comienzo de la nación fue la fe, mas ellos le dieron un énfasis demasiado a la ley y la ley misma llegó a ser el tropiezo para ellos. Dice: se ha manifestado la justicia de Dios, aparte de la ley, testificada por la ley y por los profetas. O sea, la justicia de Dios ya iba siendo anunciada por la ley y por
los profetas. Ellos no lo entendieron. Mira lo que dice Pablo, la justicia de Dios, que tiene un medio, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? Porque tanto el judío como el griego pecó. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo, y mira otra vez la palabra, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, Dios salva y redime al hombre gratuitamente a través de la muerte de su Hijo. Un hermano dijo que la acrópolis del Evangelio, la ciudad fortificada del Evangelio, eran estos pasajes de Romanos. Toda la esencia de la salvación del creyente proviene de estos pasajes, cual fundamento de nuestra fe. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. O sea que un Dios que es justo va a justificar al pecador a través de ¿qué? Del sacrificio de un inocente, para que por medio de la justicia de aquel que era sacrificado, Él nos pudiera justificar gratuitamente. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. O sea que cuando tratamos el Evangelio de Romanos, el libro de Romanos, lo que hizo Pablo fue sacar a la luz la justicia de Dios. No la justicia de los hombres, no la justicia de los fariseos, sino la misma justicia de Dios. ¿Por qué hablamos de esto? Porque cuando vamos a presentarnos delante de Dios, Dios quiere que nosotros nos acerquemos con fe y con confianza de que Él mismo ha hecho todo lo posible para que nosotros podamos llegar ante su presencia. No por lo que nosotros somos, sino por lo que Él ha hecho. Esa es la obra de Dios. Ese es el Evangelio de Dios. Dios reconciliando al hombre a través de su Hijo. Y dice, estamos con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Porque Pablo venía hablándole a los judíos y a los gentiles, pero los judíos no buscaban ninguna ley ni ninguna justicia. Ellos iban tras sus ídolos, tras sus pecados. Cambio, el judío se iba detrás y con celo detrás de la ley. Pero Pablo le dice al judío, bueno, ¿ahora qué ley hay? ¿Por qué se va a acercar a Dios? ¿Por qué justicia suya? Ya no hay lugar para eso. Eso tuvo un lugar, y el lugar que tuvo era preparando el corazón de los hombres para acercarse por la fe. ¿Sí lo estamos entendiendo? Vamos a leer muchos pasajes acerca de esto. Cuando entremos capítulo por capítulo, tú vas a ver que Pablo profundiza y profundiza y profundiza y profundiza el tema bastante. Ahora estamos haciendo solo una mirada panorámica del libro y del tema central del libro, que es la justificación por la fe. La justicia de Dios revelada a través del Evangelio. Y dice, ¿queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos. Y eso es lo mismo que Pablo hace ahí en el comienzo, una pequeña conclusión o un título, el cual desarrolla. Aquí Pablo va a dar conclusiones que son la base casi de todo el libro, por lo menos de la primera parte del libro. Pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es solamente Dios de los judíos? O sea, ¿esa justificación es solo para los judíos? No, es también de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por lo medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, llevando la ley a no solo ya a la sombra y al mandamiento, sino al cumplimiento pleno en el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces ese es el tema central del libro, ese es el tema, el objetivo principal de Pablo es mostrar la justicia de Dios en el Evangelio por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? De eso se trata el Evangelio, hermano. De eso se trata el libro de Romanos. Es más, de eso se trató la Reforma.
Tú estudias la historia de la reforma de la iglesia cristiana, el punto central fue la justificación por la fe. Y fue un asunto tan claro que parece tan contradictorio que tú te encuentres hoy en día lugares que dicen que son cristianos y ni siquiera predican la salvación por la fe, ni siquiera la certeza de la salvación, de la justificación, sino están en muchos lugares quitando esa certeza del corazón de los creyentes y llevándolos a obras para mantener su salvación, cuando fue algo que Cristo ya obtuvo en la cruz del Calvario. Curiosamente, aquello que fue el fundamento de la reforma hoy en nuestros días prácticamente se está perdiendo, aún en los lugares que dicen que son cristianos. Vamos a ver más adelante, Romanos 9:30. Mira lo que dice Pablo de los gentiles, de nosotros, que no íbamos buscando la justicia de Dios, que no buscábamos a Dios. Y eso decían los profetas: he aquí yo voy a llamar a un pueblo que no es pueblo que no me buscaba. Y dice, y los voy a provocar a celos con ustedes. Hablándole a los judíos. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por la fe. Hay una justicia que es por la fe y hay una justicia que era la justicia de los judíos, que era por la ley. El mismo Señor Jesús habló de eso algunas veces, que es lo mismo que Pablo habla, pero ya en detalle. Porque Cristo predicó y anunció el Evangelio. Pablo lo explica en el libro de Romanos, ¿sí? Eso es lo que hace el libro de Romanos. No es un libro de exhortación como Primera de los Corintios, no es un libro de profecías como Apocalipsis. El libro de los Romanos es la explicación detallada del Evangelio de Dios. Estos temas no son como para sentir un fuego interior ni para llorar, sino estos temas son para conocer la justicia de Dios, lo que Dios ha hecho, el fundamento de nuestra fe. Decía el hermano Watchman Nee que en estos temas no esperes no esperes cosas sino vamos a estudiar la palabra y a conocer lo que dice la palabra por medio de las escrituras, a Dios mismo por medio de las escrituras. Ahí en Lucas hay dos pasajes que son, bueno, vamos a leer primero Lucas 16, que es un pasaje donde Dios nos habla de cómo los hombres se justifican. Cristo nos habla de cómo los hombres se justifican, pero la justicia de los hombres realmente son trapos de inmundicia, como dice Isaías. Lucas 16, verso 15. Mira lo que les dice a los judíos, religiosos, celosos. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Eso no es el Evangelio, hermano. El Evangelio es la manera que Dios nos justifica delante de Él, ¿sí? La justicia propia es cuando nosotros nos justificamos delante de otros. ¿Sí ven la diferencia? El Evangelio es como Dios presenta al hombre delante de Él como justo. La justicia de los hombres es cómo nos vestimos de ciertas obras para, como de alguna manera, para mostrarnos justos delante de otros hombres. Porque realmente las obras nunca nos van a justificar delante de Dios. Pero aún las más grandes obras, miren hermano, aún las obras que Dios mandó por la ley, no justifican al hombre delante de Dios. Mira cómo dice acá: mas Dios conoce vuestros corazones. O sea, el problema del hombre no está en lo que él hace, sino en lo que él es. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Tú miras, digamos, un concilio del catolicismo romano, y van todos esos clérigos con sus vestiduras, lugares de puro oro, con puras cosas preciosas, vestidos carísimos, adornos, de todo. Y para Dios eso es abominación, porque Dios no mira eso, sino mira lo que está detrás. ¿Sí? Entonces, eso es la justicia de los hombres. Los hombres quieren, aún el Señor les decía a ustedes que se vistan con las filaterias y se visten de cierta manera y hacen ciertas cosas. Para Dios estos son trapos de inmundicia, porque el que los lleva puesto es un leproso.
Más adelante el Señor va a hablar de eso, Lucas 18, verso 9. Y el Señor le habla a los que confían en su propia justicia, porque el Evangelio es la justicia de Dios. La religión es la justicia de los hombres que confían en sí mismos. Mira lo que dice el mismo Señor ahí en verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea, se creían buenos, se creían justos, se creían irreprensibles y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Cualquiera podría pensar que la oración es la demostración de un corazón piadoso. No siempre, hermano. Hay personas que pueden ser celosas, religiosas, con tendencia a orar. Pero, hermano, el musulmán ora 5 veces al día. Y eso no lo hace justo delante. El fariseo también oraba varias veces al día y se cubre su cabeza para orar y lo hacen con cierto rito, de cierta forma. Pero eso no te justifica delante de Dios. Mira que el Señor va a ser bien serio. El Señor va a atacar directamente las prácticas religiosas más comunes. Oración, ayuno, diezmo, ofrendas. Y el Señor dice, para mí eso, si la persona no está justificada, es abominable. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie. O sea, no era una persona que se humillaba, sino al contrario. Oraba, pero el problema es que si tu oración llega a Dios o no llega a Dios. Tú puedes orar, pero ¿será que tu oración llega a Dios? El problema está en que, hermano, que el hombre sea justo o no sea justo, esté justificado delante de Dios o no esté justificado. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y si tú miras, eso es Romanos 1 y 2. Pablo hablando de los gentiles, adúlteros, idólatras, fornicarios, ¿sí? Todo lo que dice Pablo acerca de los gentiles. Pero el judío que dice que no es como ellos, que no ha de robar, hurta también. El gentil, el judío que dice que no hay que idolatrar, idolatra también. Un caso muy común. El Señor le decía a ustedes que dicen que no juren por que pueden jurar por el templo, pero que no pueden jurar por el tesoro del templo. ¿Qué es más importante, el templo o que santifica el tesoro del templo o el tesoro? ¿Qué habían hecho ellos? Idolatrado la ofrenda. Para ellos era más importante que la caja de los tesoros, que el mismo lugar que santificaba la caja. ¿Sí? Aunque ellos no eran idólatras de imágenes, de ídolos, de esto, habían idolatrado otras cosas. Y ese es el problema del judío, que dice que no se ha de hacer, pero él lo hace. ¿Ustedes creen que este hombre no era como nosotros? No era un ladrón, no era un mentiroso, no era un adúltero. Una vez fueron a apedrear a una mujer porque la habían sorprendido en el acto mismo del adulterio. El Señor le dijo a judíos religiosos: bueno, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. ¿Por qué ninguno la apedreó? Porque ellos decían que no se debía adulterar, pero adulteraban. Así sea en su corazón. Ni aún como este publicano. Y mira qué era lo que de alguna manera este hombre creía que hacía, que lo podía justificar delante de Dios. Ayuno 2 veces a la semana. Miren, la ley no mandaba ayunar más de 5 veces al año. Y este ayunaba 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Y digo, y este es más justo que muchos cristianos. Una vez unos hermanos me pusieron a criticar a Jacob. Decían: no, Jacob es un retramposo y hasta con Dios hacía negocios. Y decía, le digo, ¿por qué? Me dice: no, Señor, si tú me prosperas yo te voy a dar el 10% de todo.
Dije, bueno, por lo menos Jacob hacía eso, pero hay cristianos que dicen, Señor, prospérame, y no están dispuestos a dar el 10%. Esos son más astutos todavía. Pero este hombre, mira, ayunaba 2 veces, ofrendaba de todo. Dicen que hasta de lo que compraban en el mercado, ¿sí? Del comino, de todo lo que ellos tenían, daban el 10%. Y dice, doy diezmo de todo lo que gano, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpea el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Qué estaba diciendo el publicano? Señor, yo soy un pecador y no tengo nada para poderme acercar a ti. ¿Saben qué significa propicio? Haz algo a favor de mí para que yo me pueda acercar a ti. Esa es la justicia de Dios. Que Dios no recibe al hombre por lo que eso puede hacer, sino que Dios hace una obra a favor de él. Y Cristo es nuestra propiciación. La propiciación fue que Dios puso a su Hijo a favor de nosotros a tal punto que derramó su sangre para redimirnos y comprarnos con su sangre. O sea, el fariseo viene por sus obras, su justicia, la justicia de la ley. El publicano viene sin obras, creyendo que Dios puede hacer algo a favor de él para poder acercarlo. ¿Sí ven la diferencia? Y vean lo que dice el Señor. Os digo que ¿quién? El publicano descendió a su casa, mira esta palabra, justificado, antes que el otro. Porque mira lo que puede causar la ley, las obras y la religión en una persona. Porque cualquiera que se enaltece. ¿Qué decía este hombre? No soy como los otros hombres. Cuando Pablo dice, no hay ni uno justo. Todos se perdieron, todos se descarriaron como ovejas. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, aquella ley que Dios dio, que es buena, que iba a llevarnos a Cristo, que era una sombra para preparar el corazón para la obra de Cristo, en vez de ser algo útil para el pueblo de Israel, para el judío celoso llegó a ser un tropiezo. Hay varios pasajes que hablan de esto. El mismo Pablo ahí en Romanos lo habla, dice en Romanos 9:30. Hablando de los gentiles, pero también habla de los judíos. Y dando la comparación que los gentiles, el pasaje que leíamos ahorita, que no iban tras la ley, alcanzaron la justicia, la que es por la fe. Pero en el 31 dice, o 9:31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Cristo. He aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Y este es un pasaje del Antiguo Testamento. Dios mostraba desde los profetas que él iba a hacer alguna obra que aún ellos no creerían. Y le dice a Isaías, no importa, háblales, así no crean. Porque ellos se iban a endurecer, ¿verdad? El pueblo de Israel muchas veces fue descrito como un pueblo con un corazón como de diamante. Ellos creían más en lo que ellos podían hacer que en lo que Dios era y lo que podía hacer a través del Mesías prometido. Ahí en el 10:2 dice Pablo que porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, son personas que tienen inclinación hacia las cosas de Dios, hacia la ley de Dios, hacia la palabra de Dios, pero no conforme a ciencia o conocimiento. Porque tú puedes tener celo de Dios, pero aún siendo celoso de Dios, hacer totalmente lo que Dios, contrario a lo que Dios ha mandado. Es más, dice que unos creyendo que sirven a Dios, van a matar a los que creen en Dios. En su celo. Pero es un celo sin conocimiento, sin entendimiento. Y lo que estamos haciendo en este tiempo es que conocer la justicia de Dios, porque Dios quiere que lo sigamos, pero con una fe verdadera, genuina, basada en la palabra de Dios. No es lo que nosotros pensamos o creemos, sino en lo que Él ha dicho.
Y estos temas, miren hermanos, tú lees Romanos, Gálatas, Hebreos, Hechos de los Apóstoles, y el tema esencial siempre es este. Siempre es este. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, es el problema de la ignorancia, de la falta de conocer la palabra de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, cuando la persona no conoce la justicia de Dios, no se sujeta a ella y procura establecer algo por sí misma. Hay pastores que creen, mira lo terrible de este asunto. Hay pastores que creen que si ellos les enseñan a las personas que son salvos por la obra de Cristo, las personas van a tomar una posición cómoda en cuanto a la fe y no se van a esforzar, sino que van a vivir en el mundo. Entonces el pastor cree que es más sabio ocultar el evangelio, no predicar el evangelio, para que las personas se esfuercen a seguir a Dios en obras. Entonces le está enseñando al creyente ¿a qué? A ser legalista y a confiar en lo que él es, porque él no está poniendo la confianza en lo que Jesús hizo, porque para el pastor es más prudente negar la obra de Cristo para enseñar a la persona a esforzarse en sí mismo. Y no están levantando verdaderos creyentes, sino están levantando personas religiosas celosas de ciertas obras que anulan y menosprecian la obra de Cristo. Qué asunto tan serio, ¿no? Puede parecer la intención muy buena, pero la intención buena, ¿qué hace? Quita el evangelio y pone una justicia propia. Eso fue lo que hicieron los judíos, pero esa es la característica de todos los hombres religiosos. Dice, no se han sujetado, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es que imagínate, la ley, digamos en Levíticos, los mandamientos en cuanto a las ofrendas por el pecado. Cuando el judío venía y sacrificaba el animal inocente y ponía la mano sobre el animal inocente y se le untaba con la sangre del animal, el dedo, en la oreja, ¿qué estaba mostrando Dios? Que Dios iba a recibir al hombre no por lo que él era, sino por otro. Y el hombre que debía hacer, poner la mano en el cordero, o sea, confiar en el sacrificio. ¿Qué le estaba enseñando a Dios? Acercarse por la fe. Ellos no entendieron eso. Sí, porque la ley no es solo guardar el sábado y circuncidarse, o dejar de comer cierta comida. La ley tenía muchos aspectos, y muchos de esos aspectos, Pablo y en Hebreos se habla que son sombra de la obra de Cristo. Pero ellos no lo entendieron, ellos... Dice, para justicia a todo aquel que en él cree, a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, la justicia de la ley dice que tú tienes que, para ser justo delante de Dios, cumplir todas las cosas de la ley, y vas a vivir por las obras que hagas tratando de cumplirlas. Pero ¿quién fue capaz de eso? Los judíos verdaderos, sinceros, siempre llegaron a la conclusión que ningún hombre pudiera cumplir la ley. Vamos a leer varios pasajes. En Hechos 13:39 se habla bastante de este asunto. Este es un tema que tiene mucha tela para cortar, muchos pasajes para meditar, pero estamos viendo la esencia del libro de Romanos. Ya lo que le dice Pablo a los judíos cuando él iba predicando el evangelio. 13:39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. O sea, todo por lo que la ley decía, como no pudiste ser justificados, Dios nos dio un propicio. Dios nos hizo propicio a su Hijo. En Él es justificado todo aquel que cree. O sea que todo lo que no podíamos hacer con nuestras obras, ahora Dios nos declara justos única y exclusivamente por la fe. En el concilio de Jerusalén, ahí en Hechos 15, sucede algo precioso. Yo pienso que ahí ya el Señor comienza a poner una base suficiente para la iglesia que ha de venir. Si bien tú alcanzas a notar que en el concilio todavía, para los judíos por lo menos de Jerusalén, todavía tenían algo de la ley,
ya tú ves esa transición, ya cuando tú lees la epístola a los hebreos, tú ves que el puente ya fue trasladado, ¿sí? Tú ves el proceso, Dios está sacando a la iglesia, a un judío de Jerusalén, de la ley, de las obras, de la tradición, y la está trasladando a la fe en Cristo, pero es como un puente. Y tú miras que aún Pablo está en ese puente, porque Pablo llegó a Jerusalén y todavía practicaba ritos de la ley, ¿sí? Se calvió, iba a hacer ciertas cosas en el templo. O sea, estaba en esa transición. Pero ya tú miras los últimos escritos de Pablo y aún la epístola a los hebreos, tú ves que ya todo ha sido puesto en el fundamento. Ya todo lo demás pasó. Ya no hay obra, ya no hay sacrificio, ya no hay sacerdotes, ya no hay templos, ya no hay nada de la ley. Ahora estamos bajo el nuevo. Pero fue un proceso, porque Dios no hace las cosas abruptamente, sino Él trabaja progresivamente, ¿sí? Entonces mira, aunque ya los fundamentos quedan claros desde un comienzo, pero la transición en el corazón de los... Imagínate que Pedro predicaba la justicia por la fe y tenía el encargo de llegar el evangelio. Cuando el Señor le da la visión de los animales, Pedro dice, yo no como nada que sea inmundo. Que todavía tenía la ley, hermano. Y el Señor le dijo, vayan de Cornelio. Y cuando llegan de Cornelio, le dice, ustedes saben cuán inmundo es para un judío entrar en casa de un gentil. O sea, todavía tenía eso. Y aún en Antioquía, cuando llegan los de Jerusalén, todavía él comienza a comportarse como, o sea, él todavía tenía eso. Ellos estaban en una transición, ¿sí? Pero gracias al Señor, ese proceso ya se ve claro en el Nuevo Testamento. Hechos 15 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Y aquí ya comenzamos a entrar en varios problemas. Tú puedes, la verdad, si una persona es judía, podemos decir, y Pablo decía, bueno, si él guarda un sábado o guarda un día o come o no come, no es tan grave. El problema es que él lo ponga como base de su fe. Que diga, tú no eres salvo, tienes que ser salvo y añadirle a la obra de Cristo algo. ¿Sí me hago entender? Sí. Si tú quieres, puedes comer sangre o no comer sangre. El problema es que tú digas que para ser salvo tienes que creer en Cristo y dejar de comer cierta comida. ¿Sí es lo importante? Cuando alguna obra se vuelve parte de la predicación, hermanos. ¿Qué hacían estos? Enseñaban a los hermanos otro evangelio con otra justicia. Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. No podéis ser salvos. O sea, ponían en la predicación del evangelio obras, añadiéndole la obra de Cristo en la cruz. Ellos podían circuncidarse si querían o no querían, pero eso no tiene ningún valor delante de Dios, y mucho menos debe tener lugar en nuestra predicación. Amén. ¿Sí lo estamos entendiendo? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. O sea, hay cosas que para Pablo eran indiscutibles, hermano. Pablo se paró frente a Pedro y lo reprendió públicamente. ¿Por qué? Porque su conducta atentaba contra el evangelio. Hay cosas que nosotros podemos llamar cosas que no son fundamentales y que no es necesario combatir por ellas, pero hay cosas que hacen parte de la columna vertebral de nuestra fe, que no solo hay que predicarlas, sino defenderlas y hacer separación entre lo verdadero y lo falso. Podemos decir que nosotros somos cristianos y debemos recibir a todos los que creen en Cristo. Pero aquellos que creen en Cristo y no confían en la plena obra de Cristo, sino que a la obra de Cristo le añaden cosas, a esos debemos condenarlos. A eso debemos debatirlos públicamente de la manera que sea. ¿Por qué? Porque están atentando contra el fundamento de nuestra fe. ¿Sí? Es esencial, es la obra de Cristo, es la justificación, es la justicia de Dios, es el evangelio de Dios. A eso tú no le puedes añadir ni quitar, que es el fundamento. Ahí sí debemos sacar la espada, como lo hicieron los reformadores y como lo han hecho los grandes hombres de Dios en contra de muchas cosas. Un hermano me decía, es que tú hablas como si realmente no creyeras que los adventistas son hermanos tuyos, me decía.
Y le dije, yo realmente considero hermanos a todos los que consideran la obra de Cristo como completa y suficiente para salvación. Pero aquellos que le añaden obras a la obra de Cristo, por las Escrituras, yo no solo no los considero hermanos, sino los considero un peligro para la iglesia verdadera. Porque están destruyendo el fundamento nuestro. Y en eso no podemos consentir, ni ser amables. ¿Sí? Hay que distinguir eso, hermano. Hay cosas en las Escrituras que son serias y delicadas, que la iglesia debe conocer y defender. Si tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, yo me imagino el alboroto, hermano. Me imagino a Pablo gritando y a Bernabé gritando. O sea, no fue pequeño, porque a veces uno habla con personas y por más que el tema es tirante, uno trata de ser moderado. Aquí dice que no fue pequeño. Lucas no entra en detalles, pero dice que no fue pequeño. Y mira, tal fue el asunto que se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. O sea, como iba a haber como un concilio, un juicio de la iglesia, de los pilares de la iglesia, los apóstoles, los ancianos, para ver cómo era el asunto. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaban por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llamados a Jerusalén, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, o sea que hay personas que pueden creer, pero pueden traer un contexto religioso tan fuerte que aún habiendo creído traen el bagaje. Sí, eso pasa mucho. Personas que se convierten, pero tienen un trasfondo tan fuerte que manchan el evangelio que han recibido por su contexto religioso. Eso le pasó a Pedro. O sea, si le pasó a Pedro, le puede pasar a cualquiera. Y dice, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, mira lo que dijeron esos hombres fue bastante delicado. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo. O sea que, imagínate, miren hermanos que las grandes doctrinas del evangelio, del cristianismo, siempre se han solidificado, siempre se han afirmado en medio de contiendas y discusiones. Es más, si tú miras lo que hizo la Reforma, fue una contienda terrible, hermano. Las tesis de Lutero, lo que causaron, ¿sí? Siempre la verdad sale a flote en medio del conflicto. ¿Por qué? Porque Satanás de alguna manera él quiere destruir la verdad, hermanos. Si no la destruye directamente como lo hacía con los romanos, que ellos terminaron adorando de todo y en pecados terribles, también Satanás usa un arma que es el escuadrón religioso de Satanás, ¿sí? Satanás también tiene espíritus que enseñan doctrinas. Y la intención de estos espíritus es destruir la verdad. Y Satanás usó aún el testimonio de la ley de Moisés para destruir el evangelio. Y poner, muchas cosas, como hizo con el catolicismo romano, poner superstición, poner obras. Y como ha hecho aún en muchos lugares cristianos, supuestamente que venían de una línea cristiana. Y dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe de sus corazones. ¿Se acuerdan que cuando Pablo fue a donde Cornelio les predicó, cuando él volvió a Jerusalén se metió en un problema con ellos también?
Le dijeron, usted Pedro, ¿por qué fue a una casa de un gentil? Y lo estaban juzgando y criticando. Y Pedro contó, yo tuve una visión, el Señor me envió, comencé a hablar y no había acabado de hablar cuando el Espíritu Santo había caído sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas. O sea, fue algo de Dios, yo no hice nada. Y ellos sabían, pero aún sabiendo de eso, ellos querían imponerle a los gentiles el yugo de la ley. Y mira lo que dice Pedro. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esa es la justicia de la ley. Ningún hombre puede cargar ese yugo. Es como cuando tú tratas de cargar un peso, que por más que tú lo quieras cargar, el peso siempre te va a ganar, ¿sí? El hombre siempre va a caer ante el peso de la ley. El hombre nunca va a cumplir la ley perfectamente. El hombre no puede vivir por la ley. Miren, como les decía ahorita, los judíos sinceros, Pedro decía, no hemos podido. No hemos podido, ¿sí? Porque tú ahorita pones YouTube, ¿cómo puede un hombre seguir a Dios? Entonces salen videos judíos. Necesitas guardar toda la ley. Y así podrás agradar a Dios. Entonces nadie, hermano. Porque nadie puede guardar la ley. O sea, nadie puede agradar a Dios. Y ellos se gozan y se alegran en lo que ellos pueden hacer, pero ellos mismos no pueden hacer lo que Dios ha mandado por la ley. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Y mira esta frase de Pedro, de igual modo que ellos. O sea, nosotros somos salvos no por lo que hicimos, sino por la gracia de Jesús. Entonces toda la multitud cayó. Ah, qué bueno, hermanos. Qué bueno que Dios nos saque de nuestras justicias, nos calle y nos presente el Evangelio de Él. ¿No les parece? Porque a veces nosotros somos legalistas. Una vez uno da el ejemplo, cuando uno comienza a predicar el Evangelio, aquellas el domingo hablamos después de la reunión, entonces yo me senté y le conté a una persona algo. Le dije, imagínate un hombre, un violador en Estados Unidos, Ted Bundy, mató más de 100 mujeres, las violaba, las descuartizaba, hacía cosas terribles. Lo condenaron a silla eléctrica. Una semana antes de ir a la silla eléctrica conoció al Señor Jesús. Y dice él que iba a la silla eléctrica con la paz y la certeza de su salvación. Cuando yo le conté a la persona, me miró como, ¿cómo Dios puede salvar a un hombre así? Pues de la misma manera que la salvó usted, por la fe. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo no es solo suficiente para limpiar todos los pecados de ese hombre, sino los de todo el mundo. Amén. Pero a veces nos creemos mejor que él. Pero delante de Dios no hay ni uno bueno, ¿no? ¿Sí? Pero a veces nos creemos buenos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaba cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. En Jerusalén habían varios hombres sobresalientes, entre los 12 pues estaba Pedro. Pero en la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia que había crecido, que habían madurado ciertos hermanos, había una columna que era un hombre que fue referencia, y es más, aún los mismos historiadores judíos lo citan. Jacobo, el hermano en la carne del Señor Jesús, el escritor de la epístola de Santiago. Jacobo y Santiago es lo mismo, la misma palabra, el mismo nombre. Y este hombre se paró y dijo, mire, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. O sea, lo que estaba sucediendo Dios ya lo había pronunciado, la justicia por la ley, por los profetas. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace a conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación,
de ahogo y de sangre. O sea, son recomendaciones, ni siquiera es una doctrina, hermano. Pablo más adelante habla en unas epístolas y le dice a los hermanos, eso no es nada. Lo sacrificado a los ídolos no es nada, porque los ídolos nada son. Si usted en su conciencia puede comer algo sacrificado a los ídolos y no se siente mal, coma. Pero si usted ve que su hermano, al ver que usted come algo sacrificado a los ídolos, ¿cuál es su hermano? El judío. El judío que se escandalizaba por esas cosas. Pues no coma frente a su hermano, porque es mejor el amor por su hermano que el tener problemas por comida. Pero Pablo lo pone como algo externo, no es importante. Es una recomendación. Y dice, porque es que los otros le están diciendo, es necesario circuncidarnos y obligarnos a que guarden la ley. Eso es diferente, ¿sí? Y dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, Siria, en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Eso es lo que dice Pablo. ¿Cómo irán si no son enviados? ¿Sí? Porque salieron y nadie los había enviado. No tenían testimonio entre los hermanos, no conocían la palabra. Todo lo que hacían, dice, era: os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardaros la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir a varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas y a nosotros, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de los sacrificados ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadla bien. O sea, ellos lo veían como algo bueno, pero dice Pablo que ninguna de esas cosas tiene poder contra los apetitos de la carne. Mira, otro pasaje muy claro es cuando Pablo enfrenta a Pedro en Antioquía, aunque ya lo hemos dicho. Vamos a pasarlo, vamos a leer Gálatas 3:10. En el Gálatas 2:11 Pablo atenta contra Pedro. Leámoslo, por lo menos las frases importantes. Dice 2:11, porque es parte del tema. Y Pedro, aunque ya había pasado lo del concilio, probablemente, ¿cómo Pedro vuelve a esto, no? Acá Pablo no solo ataca la enseñanza, sino ciertas actitudes que menosprecian el Evangelio. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. 11. Porque antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Mira eso, cómo yo lo que más me sorprende era que eran personas que predicaban el Evangelio. O sea, si los que predican el Evangelio se pueden deslizar, pues no es sorprendente que las iglesias en Galacia se hubieran deslizado. ¿Sí ven cuán necesario es conocer estas cosas y estar firmes? Porque en cualquier momento comenzamos a caernos de la gracia. Fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, Pedro, cuando no estaban los judaizantes, usted vivía como un gentil, pero ahora por miedo quiere obligar a los otros a judaizarse.
¿cierto? Nosotros, judíos de nacimiento, sino pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí saben que dice, creo que es Eclesiastés, las palabras de los sabios son como estacas. ¿Sí? A veces la carpa se va a levantar. Pedro como que se estaba levantando. Y Dios pone a Pablo para que le ponga sus buenas estacas y se afirme en el Evangelio. Porque a veces como que nos vamos a salir del Evangelio y el Señor pone otra vez nuestros pies en el Evangelio. Por eso a veces, sí, nosotros predicamos de muchas cosas, hablamos del reino, de muchas cosas, pero el Señor siempre nos vuelve a la fundamento. ¿Para qué? Para que a pesar de las otras cosas, no nos olvidemos que estamos en pie por gracia. ¿Cierto? Mira lo que dice y la seriedad que Pablo le pone en Gálatas, en la epístola a Gálatas, ahí en el capítulo 3, verso 10. Porque él habla, toda la epístola a Gálatas es parte de ese conflicto. Pero mira lo que dice Pablo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, no solo no se pueden justificar, sino están bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice la ley: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo, mira, Pablo no solo habla que Cristo nos justificó, sino nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, Dios nos justifica, pero no solo nos justifica, sino nos quita de las consecuencias que traía la ley sobre aquellos que querían cumplirla. Entonces imagínate una persona que después de haber creído en Cristo quiera volver a las obras de la ley. Mira lo serio. Pablo habla de eso ahí en el Gálatas capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál yugo? El que hablaba Pedro, ¿sí? Que ni siquiera ellos habían podido llevar. He aquí, yo Pablo os digo, mira que Pablo dice: yo se los digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, cuando usted vuelve a las obras de la ley, todo lo que Cristo hace por gracia es anulado. Porque ya usted está delante de Dios, no por lo que Cristo hizo, sino por lo que usted hace. Usted pasa de estar en el bando de los que están por gracia y por fe, a los que se quieren acercar por obras. Y cuando usted está bajo la obra, está bajo la maldición y el juicio de la ley. Se desliga de Cristo. ¿Sí ven la seriedad con la que Pablo habla? Mire, y entra cada vez a entrar más. De nada os aprovechará Cristo. O sea, en vano murió Cristo si usted cree que puede acercarse a Dios o siguiendo las obras de la ley. Entonces, ¿para qué Dios mandó a su Hijo? Si usted podía seguir haciendo lo que venía haciendo el pueblo de Israel durante miles de años. Otra vez testifico a todo hombre, y mira que cuando Pablo dice a todo hombre, incluye a los judíos, hermano, que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, un creyente quiere guardar el sábado, quiere guardar ciertas cosas de la ley, él entra en una obligación directa con la ley a tener que guardarlo todo. Más de 600 mandamientos. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Mira esta palabra tan seria: de la gracia habéis caído.
Hay cristianos, siendo cristianos, tú los ves después poniéndose la kippah, circuncidándose ellos, circuncidando sus hijos, guardando el sábado. ¿Qué han hecho? Se desvincularon de Cristo, cayeron de la gracia, se apartaron de la fe. Dice Hebreos que ya no hay sacrificio ni un evangelio para ellos, porque si habiendo conocido la verdad, hicieron afrenta al Espíritu de gracia, ya no les queda nada. Eso es peor que el que no ha conocido. El que no ha conocido tiene la esperanza de la fe. El que ha conocido la gracia y vuelve a las obras, no tiene esperanza, porque ha abandonado la fe. Qué cosa seria, ¿no? Pero nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Saben que es muy peligroso, hermano, escuchar a un predicador judaizante o un evangelio misturado, hermano? Porque un poco de levadura leuda la masa. Miren, un hermano decía, es imposible, si usted va a una denominación, escucha un canal de televisión, o escucha a cierto predicador que tiene un evangelio distorsionado, es imposible que usted escuche prédicas envenenadas y eso no le afecte su fe. Tarde o temprano eso lo afecta. Como cuando usted todos los días come un vaso de agua con un milímetro de veneno, tarde o temprano eso lo va a matar. Un poco de levadura, un poco de falsa enseñanza, un poco de falsa profecía, un poco de un falso ministerio, eso va a dañar la iglesia. La iglesia debe ser celosa con la predicación de la verdad. Miren, hermanos, todos estos pasajes toman seriedad en el contexto histórico, en el contexto de la iglesia y el ámbito religioso judaico alrededor, pero en nuestros tiempos todavía mayor. Entonces mira, vamos a hablar, ya para terminar, vamos a leer algunos pasajes y algunas citas acerca de lo que dicen ciertas religiones sobre la salvación. Vamos a hablar lo que dicen los judíos sobre la salvación. Si bien la palabra muestra lo que ellos ya decían, hoy en día tú puedes encontrar en internet. Yo encontré un artículo que se llama La Torá y la Salvación, diálogos del Rabí Moshe y el Talmid Akiva. El sitio es shalomhaverim.org. Dice, la Torá, dice el judío, ¿no? No es lo que nosotros pensamos, sino estamos citando lo que la Biblia condenaba hace muchos años, pero que hoy en día es muy normal en muchos círculos religiosos. La Torá provee los medios para la salvación. O sea, ahí en la ley están los medios para que tú puedas salvarte. ¿Cuáles son los medios? Que debes cumplir 613 ordenanzas. Ahí están los medios, tan fácil, para ser tú salvo. ¿Qué dicen los católicos sobre la salvación? Vamos a leer lo que dicen los católicos sobre la salvación. No es esto no es de profundidad, solo fue algunos textos que cogí así por encima. La doctrina católica niega la justificación solo por la fe y dice, el Concilio de Trento en el Canon 9 dice, si alguno dijere que el pecador es justificado con solo la fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación. O sea, si alguno dice que es salvo por la fe y dice que no necesita ninguna otra cosa a fin de conseguir, mira que ellos hablan de conseguir la gracia de la justificación, y de que ningún modo es necesario. O sea, ellos dicen, cuando tú dices que no es necesario, que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, esa persona debe ser excomulgada. O sea, que si tú dices que solo eres salvo por la fe y que no necesitas hacer algo, debe ser que excomulgado. Porque es que este concilio fue hecho, hermano, por la reforma. Otras cosas que dijeron el Concilio de Trento, Canon 14.
Si alguno dijere que el hombre queda absuelto de sus pecados y se justifica precisamente porque cree con certidumbre que está absuelto y es justificado, o que ninguno lo está verdaderamente, sino el que cree que lo está, y que con esta sola creencia queda perfecta la absolución y la justificación, es excomulgado. O sea, si usted cree que la fe es suficiente para ser salvo, usted es excomulgado de la fe católica. La Iglesia Católica habla de ciertos actos por los cuales tú debes ser considerado salvo, ciertos actos para salvación. Entre ellos están los sacramentos. El primero de ellos es el bautismo. Y algunas iglesias cristianas quedaron con ese bagaje. Si tú crees y eres bautizado, porque si tú no te bautizas no eres salvo. Entonces, ¿cómo haría el ladrón que fue crucificado al lado del Señor Jesús? Él no tuvo tiempo ni de bautizarse, ni de tomar la cena, ni de hablar lenguas. No tuvo tiempo para nada de eso. Y el Señor le aseguró el paraíso. Mira lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, página 977. El bautismo es el primer y principal sacramento del perdón de los pecados, porque nos une a Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, a fin de que vivamos también una vida nueva. El Catecismo de la Iglesia Católica, en la página 2020, dice: la justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo, pero nos es concedida mediante el bautismo. O sea, Cristo la obtuvo, pero nos da cuando nos bautizamos. Nos conforma con la justicia de Dios, que nos hace justos. Tiene como finalidad la gloria de Dios y de Cristo y del don de la vida eterna. Es la obra, según ellos, el bautismo, más excelente de la misericordia de Dios. No solo el catolicismo enseña que tú tienes que hacer ciertas obras para salvación, como el bautismo, sino también enseña que hay obras necesarias para retener la salvación que hemos recibido. Parece muy cristiano, ¿no? Hay cristianos que dicen que son salvos, pero que tienen que guardar la salvación, que no la pueden, ¿qué? Perder. Hay obras para retener la fe, dice la justificación. De acuerdo a la teología católica, la penitencia es el sacramento donde la persona, a través de un sacerdote católico, recibe el perdón de sus pecados luego después del bautismo. La persona penitente debe confesar sus pecados al sacerdote. El sacerdote pronuncia la absolución y se impone el acto de penitencia a ser realizado. Cristo instituyó, dicen ellos, ¿no?, el sacramento de la penitencia a favor de todos los miembros pecadores de su iglesia. Ante todo, para los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesiástica. El sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. ¿Ve? Entonces tú eres salvo, pero si pecas pierdes la gracia de la salvación. Entonces tú vas del sacerdote, confesas tu pecado y recibes otra vez la gracia de la justificación. Los padres de la iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla de salvación después del naufragio, que es la pérdida de la gracia. Eso está en Catecismo de la Iglesia Católica, página 1446. El Concilio de Trento, en la sección 14ª, declara con respecto a la penitencia: es necesaria que la penitencia en todos los tiempos. Fue un efecto necesario la penitencia en todos los tiempos para conseguir la gracia y justificación a todos los hombres que hubiesen incurrido en la mancha de algún pecado mortal. O sea, tú confiesas tus pecados para que Dios te vuelva a justificar, después de que eres salvo por el bautismo y justificado por el bautismo. Eso es catolicismo romano, hermano, pero nosotros tenemos un cristianismo que todavía trae ese bagaje, ¿no? A veces escuchamos a cristianos hablar así. ¿Qué dicen los testigos de Jehová acerca de la salvación? Vamos a citar de la revista Atalaya, el 15 de febrero de 1983. Ellos hablan de 4 requisitos para ser salvos. Primero,
Jesucristo identificó un primer requisito cuando dijo en oración a su Padre: esta es la vida eterna, que te estén conociendo a ti. El testigo de Jehová dice, es una mala traducción de Juan 17, ¿no? La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios, a Jesucristo. Pero ellos lo ponen en una manera progresiva, que te estén conociendo a ti. Entonces ellos hablan que la salvación es a través del conocimiento que se va adquiriendo a través del caminar. Por eso los testigos de Jehová son muy celosos en cuanto al estudio de la palabra o de la doctrina de los testigos de Jehová. Realmente los testigos de Jehová se convierten en testigos, pero no son salvos. Ellos van a ser salvos a través de la manera en que adquieran conocimiento. ¿Saben que el hombre que estaba en la cruz, el único conocimiento que adquirió fue que Jesús era el Mesías y que iba a vencer la muerte y que iba a volver? El único conocimiento que tú necesitas para ser salvo es que eres un pecador, pero que Dios envió a su Hijo y murió por ti, resucitó y está a la diestra del Padre, y que ahora te salva y te justifica por medio de la fe. Si esa palabra viene con poder y tú la crees, eres salvo por medio de la fe. Pero ellos hablan de que la salvación, y ese es el primer requisito, no es el único. Hablan de requisitos para ser salvo. El único requisito que muestra la palabra es fe en la obra de Cristo. Ahora, el segundo requisito es el más difícil, porque estos son peores que los judíos. Es la de obedecer las leyes de Dios. Sí, de conformar la vida propia a todos los requisitos morales establecidos en la Biblia. Eso es lo mismo que el judaísmo, hermano. Eso es lo mismo que la ley, eso es lo mismo que las obras. Tercer requisito. Este es todavía más campeón y es una característica de casi todas las sectas, hasta cristianas. ¿Qué es? La exigencia de asociarse con el canal de Dios. Ahí, ¿cuál es el canal de Dios? La iglesia o el salón del reino. O sea, para tú poder ser salvos debes participar de la organización de los testigos de Jehová. Fuera de los testigos de Jehová no hay salvación. Como dice el catolicismo romano, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Como le dicen en muchos lugares a los cristianos, si usted se va de acá pierde la salvación. ¿Sí? La salvación no está en un lugar, hermano, ni en una iglesia, está en la cruz de Cristo. Amén. ¿Sí? Los testigos dicen, Señor. entonces tú debes identificarse con aquella organización y servir a aquella organización. El cuarto requisito se relaciona con la lealtad. Dios requiere que los candidatos a su reino apoyen su gobierno por medio de promover lealmente su reino ante otros. ¿Qué es eso? Para poder salvo necesitas ir puerta por puerta predicando el reino. La salvación obtenida por la obra de la evangelización. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está la cruz? Ahí no está Cristo, ahí no está la cruz. Es más, los testigos de Jehová no piensan que haya infierno. Los testigos de Jehová niegan que la salvación es un don de Dios que no podemos, sino que debemos ganar y merecer. En lugar de eso, enseñan que para escapar del juicio una persona debe unirse a la organización de los testigos y trabajar para ella de muchas maneras. Bueno, son los testigos. ¿Qué dicen los adventistas sobre la salvación? Si bien yo he escuchado y he conocido algunos adventistas que son un poco bíblicos, generalmente la línea adventista que viene de Elena de White, la ortodoxa, la que comenzó y la que ha mantenido la doctrina que enseñó esta mujer, esa es una línea herética, con errores terribles. No creen en la salvación por fe únicamente, sino agregan el sábado y otras cosas. Yo voy a citar solo una frase de Elena de White, que habla acerca de la salvación. ¿Puedo decir legítimamente soy salvo ahora por la gracia de Cristo? Mira lo que dice Elena de White. A los que aceptan al Salvador, por sincera que sea su conversión, jamás debe enseñárseles a decir o a sentir que son salvos. Esto es engañoso. O sea, ella enseña que decirle a una persona que ha creído fielmente en Cristo que es salva, eso es un engaño para ella. Eso es lo mismo que hacen muchos pastores.
decirle a personas que realmente han creído y nacido de nuevo, que no son salvos por la fe de Cristo, ni que van a obtener salvación eterna, sino que deben sostener su salvación por medio de ciertas cosas. Es lo que decía esta mujer. A todos debe enseñárseles a apreciar la fe y la enseñanza, pero aunque nos entreguemos a Cristo y sepamos que Él nos acepta, no estamos fuera del alcance de la tentación. O sea, ella piensa que uno puede perder la salvación por la tentación y el pecado. Los que aceptan a Cristo y en su primera confianza dicen, soy salvo, están en peligro de confiar en sí mismos. Pero cuando tú aceptas a Cristo y tienes la plena confianza en lo que Cristo hizo, esa es la fe de la iglesia. Eso fue tomado de Lecciones Prácticas del Gran Maestro, página 155, escrita en 1900. Aquí Elena de White contradice completamente la Biblia nuevamente. Ella le roba a los creyentes uno de los más hermosos testimonios que un cristiano puede compartir. He sido salvo por la gracia de Cristo Jesús. Nuestra salvación, nuestro Salvador quiere que usted tenga esta certeza. Lea la Biblia y verá que la Biblia lo que quiere es darle certeza a la salvación. Ella no quiere que los creyentes tengan certeza, pero la Biblia enseña que nosotros debemos tener esa certeza y defenderla y predicarla. Para salvación no solo a nosotros, sino a todos los que oyen el Evangelio. ¿Qué dice el Islam? El Islam no es una religión es una religión que nos habla de la salvación también por medio de las obras, debido a que los practicantes las combinan con la voluntad de Allah. Consideren los siguientes versículos del Corán. Todas las citas del Corán son tomadas del Sagrado Corán, Mushaf al-Mahidat al-Nabiyya. Revisado y editado por la Presidencia de Investigación Islámica. Me perdonarán el talento para hablar otro lenguaje. No sabía cómo pronunciarlo. Llamado de orientación, el guardián de los dos sagrados mezquitas, Rey Fahad, completo para la edición del Sagrado Corán. Mira lo que dice el Corán en Surah 5, verso 9. Para aquellos que creen y hacen la obra de justicia, Alá ha prometido perdón y una magnífica recompensa. Mira la frase. Para los que creen y hacen obras de justicia. O sea, la salvación en el Islam no es por lo que tú crees, sino por lo que crees y haces. Es muy parecido. Si ven que casi todas las religiones, la única religión que habla de fe única para salvación, es el cristianismo bíblico. ¿Sí? De resto siempre trata de poner obras y obras a la salvación. Otro versículo del Islam, del Corán, Surah 42, verso 26. Y él responde, o sea, Alá responde a aquellos que creen y hacen buenas obras, y les da de su favor. Y como para los infieles, ellos tendrán un castigo severo. El Surah 8:29 dice, oh, ustedes que creen, si son cuidadosos de sus obligaciones a Alá, Él los concederá a ustedes una distinción y los librará de los malos pensamientos y los perdonará. Alá es el Señor de la gracia poderosa, pero esa gracia poderosa depende si usted obra justamente delante de Dios. Y en cambio el Evangelio no es si usted obra delante de Dios, es si usted cree. Después de que usted cree, obra por la vida de Cristo en usted, que es diferente. No para salvación, sino porque usted es salvo. Miren, consideren los siguientes versículos del Corán, cómo habla de las obras de los musulmanes serán empezadas en balanza el día del juicio para ver si pueden ser o no salvos. O sea, el musulmán nunca tiene certeza de su salvación sino hasta el día del juicio. El creyente inmediatamente cree en Cristo, puede tener certeza de su salvación. Siempre hay unos pasajes en la palabra donde hablan de la salvación en pasado. ¿Por cuánto fuiste salvos? ¿Sí? Y dice el Corán, entonces aquellos cuyo balance de buenas obras es pesado serán exitosos, pero aquellos cuyo balance es ligero serán quienes han perdido sus almas en el infierno y habitarán ellos. O sea, se pesa en la balanza, ¿fuiste salvo? No fuiste salvo, según tus obras. Es más, a los musulmanes que se inmolan y que matan, judíos o cristianos, se les promete la salvación y un paraíso con 7
con 7 no sé qué, y con 7 mujeres que recobran la virginidad cada vez que los poseen, y con 7 no sé qué, y 7, y usan mucho el 7, por inmolarse. O sea, una salvación no por fe, sino por matar. Dice el Corán 18:105, dice: estarán aquellos que nieguen las señales del Señor de ellos y el hecho de tener que reunirse con Él en el más allá. Vanas serán sus obras, ni nosotros en el día del juicio le daremos algún peso. Entonces todas las obras y toda la fe de ellos recurren en lo que ellos pueden hacer. Así estamos con el musulmán, el católico, el judío. El cristianismo bíblico es el único que se apoya únicamente en la justicia que Dios ejerce por medio de la fe a los que creen en su Hijo. Entonces terminamos con un pasaje. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Entonces ese es el tema central del Evangelio de Dios en el libro de Romanos. Entonces vimos acerca de la justicia de Dios por la fe. Amén. Vamos, seguramente cada vez que entremos capítulo por capítulo, si el Señor no lo permite, hasta donde lo permita, vamos a ver cómo el Señor comienza a profundizar en varios aspectos. Pero en sí, el hilo central del libro es la justicia de Dios por medio de la fe en su Hijo Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por habernos salvado gratuitamente. Ciertamente ninguno de nosotros está aquí como uno que más ora, como uno que más ayuna, como uno que más ofrenda. Ciertamente tú nos has salvado y nos has recibido únicamente por tu Hijo. Él ha sido nuestra propiciación y ahora estamos en pie por Él. Ayúdanos a conocer tu Evangelio, a ser celosos, pero en cuanto a la verdad, en cuanto al conocimiento que tú has dado, y a predicar tu Evangelio. Guárdanos de ponerle y añadirle a tu Evangelio, a quitarle. Guárdanos de distorsionarlo, guárdanos de adulterarlo, Señor, porque tú dices que maldito el que predique otro Evangelio. Tú mismo podrías, Señor Jesús, destruirnos si nosotros atentamos contra la verdad esencial de tu palabra. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos no a poner nuestra justicia, sino a ceñirnos a la tuya, que es por la fe, y a vivirlo y a predicarlo y a andar conforme al Evangelio. No ser como Pedro, que en algún momento, Señor, se desvió en su conducta y su conducta manchaba la verdad que tú le habías dado a predicar. Guárdanos en temor y ayúdanos a ser fieles, Señor, a retener la verdad del mensaje, conocerla y a predicarla, Señor, para gloria y salvación tuya y para salvación a todo aquel que crea. Te damos gracias y te pedimos que tú nos abras este libro, Señor, y nos lleves a conocer las verdades preciosas, Señor, de tu Evangelio, Señor, y a disfrutarlas, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.